Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a este simposio de cultivos de cobertura, que agradezco mucho la invitación y la organización por parte del INTA. Bueno, en principio yo les voy a estar hablando hoy de, básicamente en estos 15 minutitos, de los problemas asociados a los cultivos de servicio. Principalmente de las cosas que vemos más comunes que pasan como problemas, ¿no? Los beneficios los pueden mirar en todas las charlas que están acá, son muchísimos, pero el problema me parece que es cuando los hacemos mal, qué problemas traen. Y lo más común es el tema de los problemas asociados al consumo de agua o a la inmovilización de nutrientes, ¿sí? Entonces vamos a pensar un poco eso, ver algunos datos de la red de cultivo de servicio y ver cómo planificar los cultivos de servicio para que no tengamos esos problemas. Pueden seguirnos acá en esta página o en Twitter, hay un montón de información de las cosas que les voy contando. Entonces el principal problema que vemos de los cultivos de servicio mal diseñados es el tema de no tener claros los servicios o los objetivos buscados, ¿sí? Cuando un productor básicamente el volea, como se dice, o siembra lo primero que tiene en el galpón, sin pensar ese cultivo de servicio, ese cultivo de cobertura, para qué lo quiere, ¿sí? Qué objetivos o qué servicios ecosistémicos está buscando con él, ¿sí? Otros problemas muy comunes es la falta de conocimiento de esos cultivos, principalmente asociado a la siembra, ¿sí? Ya sea siembras al voleo o siembras en línea. ¿Qué sabemos de esos cultivos? ¿Cómo sembrarlos? ¿Qué momentos? Todas profundidades de siembra, todas esas cosas también producen muchas veces fracasos en los cultivos de servicios asociados a un poco conocimiento de las especies. Bueno, y eso hay cosas que hay que ir aprendiendo. Pero esos problemas no me complican tanto, me parece que no complican tanto al productor como la mala selección de las especies o la mala selección de la ventana para el cultivo de servicio, ¿sí? Estos problemas, cuando elegimos mal la especie o mal la ventana, traen asociados problemas de disminución del rinde del cultivo estival, ¿sí? Cultivos de servicio mal hechos, especies mal elegidas o mal sembradas en malos momentos, producen disminuciones en los rendimientos, eso vamos a ver datos ahora, básicamente asociado a estas dos cosas, al consumo de agua por parte del cultivo de servicio y a la inmovilización de nutrientes. También muchos productores reportan otros problemas como enfermedades, ¿sí? Bichos bolita, o plagas, perdón, enfermedades que se pasan de un cultivo a otro, el cultivo de servicio, o algunas enfermedades, plagas que aparecen por el tema de abundantes rastrojos, también el tema de las heladas, pero eso después lo vamos, por una cuestión de tiempo, lo podemos abordar en otras charlas también, cómo manejar los cultivos de servicio para que esas cosas no pasen. Ahora, si pensamos en el tema agua-nutrientes, que son los problemas más comunes, ¿sí? Que traen los cultivos de servicio en el rinde del cultivo estival sucesor, si pensamos que ese cultivo es maíz, ¿sí? O podría ser girasol también, algún cultivo similar, no soja, que vamos a ver otros datos. Estos son datos que salen de la red de cultivos de servicio que tiene la APRESID con la Facultad de Agronomía, de la UBA. Y bueno, vamos a ver este tipo de gráficos, ¿sí? Que lo que muestra es, en el eje X, digamos, el costo hídrico a la siembra del cultivo estival, o sea, cuánta agua nos consumió el cultivo de servicio. Si el valor es 0, quiere decir que no nos consumió nada. Si el valor es positivo, quiere decir que hay más agua, ¿sí? Cuando venimos de un cultivo de servicio y estamos sembrando el cultivo de maíz. Y si va menos para acá, quiere decir que el cultivo de servicio consumió agua del suelo, entonces el suelo tiene menos agua, ¿sí? Por ejemplo, 40 milímetros menos de agua, que un barbecho largo que hubo al lado, ¿sí? Estos son ensayos que están con parcelas pareadas. En este otro eje, en cambio, tenemos qué pasó con el rinde de maíz, ¿sí? Si el rinde de maíz, luego del cultivo de servicio, aumentó, nos vamos a ir para acá arriba, ¿sí? Un 20% más, un 40% más, con respecto al rinde del barbecho, y si el rinde fue menor, nos vamos para acá abajo, o sea, 20% menos de rendimiento que el barbecho largo, ¿sí? Y entonces se nos generan estos cuadrantes. Este cuadrante de acá arriba, que está marcado, son cultivos, van a ser cultivos en distintos lugares, acá tienen los simbolitos, ¿sí? En distintos lugares de región pampeana y Argentina, región agrícola, digamos, en donde si cae un punto acá, significa que ese lote lo que le pasó fue que tenía más agua y por lo tanto rindió más, ¿sí? Algo que esperamos. El cultivo de servicio hizo que acumulara más agua, ¿sí? En vez de consumirle agua, le dio más agua. Al cultivo de verano había más agua en el suelo cuando lo fuimos a sembrar, y eso generalmente es por un aumento de la infiltración y la retención de agua, ¿sí? Este cuadrante, los puntos que caigan acá van a ser de ese tipo, más agua, más rendimiento. Este cuadrante de acá va a ser puntos en donde teníamos menos agua cuando sembramos el cultivo de verano, el maíz, pero después rindió más ese maíz. O sea que, por más que arrancamos con menos agua, seguramente llovió, ¿sí? Durante la estación de crecimiento del maíz suficiente, y al principio, como para reponer esa agua, y el maíz termina rindiendo más atrás de un cultivo de servicio que atrás del barbecho largo, por más de que arrancó con menos agua.
Este cuadrante de acá, en cambio, es un cuadrante en donde arrancamos con más agua, pero el maíz rindió menos. ¿Sí? Y eso, lo que estamos pensando es que cuando eso pasa, es que hay problemas de inmovilización, de falta de nutrientes. ¿Sí? Pensamos mal el cultivo de servicio, ahora vamos a ver cuáles caen acá, y entonces, por más que tuviéramos más agua, el maíz rindió menos. Y esto es lo que esperábamos también, muchos o sitios en donde el cultivo de servicio consumió agua y el maíz rindió menos en este cuadrante de acá abajo. ¿Sí? Vamos a ver dónde caen entonces los distintos sitios de la red de cultivos de servicio y cómo quedan en función también del sitio y el tipo de cultivo de servicio que tenía, si era una gramínea o una leguminosa. ¿Sí? Entonces acá tenemos la vicia villosa en colores rojos, las gramíneas en colores azules, las mezclas en rosados, de gramíneas y leguminosas, y las mezclas de la gramínea, leguminosas y una crucífera en colores verdes. ¿Sí? Vamos a empezar mirando este cuadrante. Estos son los cultivos, fíjense que hay muchos puntos acá, predominantemente rosas o rojos, ¿sí? Algunos verdes también, pero no hay azules. ¿Sí? Son todos puntos en donde el cultivo de servicio capturó más agua y terminó rindiendo más el maíz. ¿Sí? Hay muchos lugares, ¿sí?, que pasó esto, estos son para los años 2019 y 2020. ¿Sí? Entonces tenemos unos sitios en donde el cultivo de servicio captura más agua y produce aumentos de 20-30% de aumentos en el rendimiento. ¿Sí? Pero también aparecieron estos sitios, fíjense, hay bastantes sitios, y de nuevo tienden a ser de leguminosas, o un caso de mezcla, pero principalmente leguminosas, vicia villosa, o alguna leguminosa en mezcla con gramíneas, en donde, a pesar de que arrancamos el maíz con menos agua, el maíz terminó rindiendo más. ¿Sí? Estos dos cuadrantes de arriba, entonces pasa que no siempre que arrancamos con menos agua ese maíz va a rendir menos, porque si llueve en los primeros estadios, logra compensar ese maíz y termina rindiendo más. ¿Sí? Pero fíjense acá, este cuadrante de acá abajo aparecen puntos pocos, pero aparecen puntos y fíjense el color, son gramíneas. Estas son gramíneas que tenían igual o más agua bajo cultivo de servicio, pero el maíz termina rindiendo menos. Esto es un problema de inmovilización de nutrientes. ¿Sí? Plantamos una gramínea antes de un maíz, un centeno de muchos kilos seguramente, aporta mucha biomasa, pero esa biomasa no disponibiliza nutrientes. Entonces esto hay que evitarlo, hay que tener cuidado. Y estos también son puntos muy comunes, en donde arrancamos con menos agua y el maíz rinde menos. Fíjense que acá aparecen las gramíneas, mezclas, también algunas leguminosas, una sola leguminosa pura. Fíjense que eso es interesante para pensar. Antecesor de maíz, las leguminosas se ubican más en este rango que en este rango donde están las gramíneas acá y acá. Entonces vamos a tratar de evitarlas porque estas son las que disminuyen el rendimiento. ¿Sí? Entonces es interesante esto para analizar cómo es la interacción agua-nutrientes en los cultivos de servicio. Ahora vamos a ver estrategias para evitar estos puntos de acá abajo, ¿sí? Y tratar de favorecer estos puntos de acá arriba. ¿Sí? ¿Qué pasa con la soja? Bueno, con la soja vemos algo parecido, pero un poco distinto. Fíjense que el cuadrante de acá y el cuadrante de acá no están. Lo que hay es básicamente sitios en donde la soja rindió más porque hubo más agua, y sitios en donde rindió menos o igual porque hubo menos agua. Pero no hay muchos sitios acá claramente, ni en este otro cuadrante. O sea que no parece haber una inmovilización en el caso de cultivo de servicio de soja, y tampoco parece haber una recuperación, ¿no? Si partimos con menos agua, la soja parece sufrir eso y nunca rendir mucho más como veíamos en el maíz. ¿Sí? Obviamente acá hay menos puntos, o sea que falta llenar esto, pero para eso Diego Pérez nos dio una base de datos de INTA y de CREA. Fíjense, este es el mismo gráfico que le mostraba anteriormente, el costo hídrico a la siembra acá, el 0, y el aumento de rendimiento de soja, nada más que con muchos más puntos ahora, y fíjense que se ve el mismo patrón, ¿no? Cuando arrancamos con menos agua, la soja rinde menos; cuando arrancamos con más agua, la soja rinde más, y no hay muchos puntos ni acá ni acá, ¿sí? No hay puntos de inmovilización, y no hay puntos tampoco de que si arrancamos con menos agua, la soja luego recupere o alcance. ¿Quiere decir que eso no existe? No, seguramente existe, pero no es tan común como para maíz. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos datos? Bueno, vamos a tratar de diseñar los manejos de los cultivos de servicio para evitar de alguna manera esos consumos de agua o esa inmovilización. Para eso tenemos que definir lo que llamamos el barbechito. El barbechito es el tiempo que hay entre que matamos, ¿sí?, o terminamos un cultivo de servicio, y el cultivo de maíz o de verano siguiente, si es soja, lo que venga en la rotación. Este barbechito, la clave es pensar de que cuando diseñamos o planteamos un cultivo de servicio, lo primero que tenemos que definir es cuándo vamos a sembrar
el cultivo de maíz, o el cultivo de soja, o el cultivo de veranos, girasol, lo que venga después, ¿sí? Es como que no empezamos de acá, ¿sí? De adelante para allá, en el tiempo, sino que empezamos fijando esa fecha y después vamos para atrás, ¿sí? Es como que vamos de atrás para adelante, ¿sí? Para definir mejor el cultivo de servicio. ¿Por qué es eso? Porque una vez que yo defino esta fecha, yo voy a plantar el 1 de noviembre, el 15 de noviembre, el 1 de septiembre, ¿cuándo voy a sembrar mi cultivo objetivo acá? Una vez que fijo eso, entonces de ahí defino el largo del barbechito que yo preciso. Ese largo del barbechito que yo preciso tiene que ser lo suficientemente largo para capturar agua, ¿sí? Entonces, si yo tengo napas y me sobra agua, mi barbechito va a ser muy chiquito, va a tender a 0 días. Ahora, si yo tengo que preciso 15, 20 días de esta primavera para capturar agua, entonces mi barbechito va a ser más largo. Si preciso un mes, voy a tener que tener un barbechito más largo. Pero el barbechito, el tiempo lo define de alguna manera la cantidad de agua que yo tenga en mi lugar, ¿sí? Que tengo que capturar para llenar el almacenaje del suelo. ¿Y eso cómo lo hago? Y ya fijé esta fecha de acá, entonces voy para atrás y me fijo entonces dónde tiene, esto me define el largo del barbechito, dónde tengo que estar terminando el cultivo de servicio. ¿Tá? Pero voy de atrás para adelante. Después que yo hice eso, tengo que estimar, el punto 3 es estimar, cuando yo mato el cultivo de servicio, cuál es la relación carbono-nitrógeno necesaria que tengo que tener acá para que no me haga inmovilización en el cultivo siguiente, ¿sí? Sobre todo cuando vamos a maíz o girasol. Un poco menos importante parece ser esto cuando vamos a soja. Igualmente, si yo termino un cultivo de servicio acá con un barbechito muy corto, un centeno de 10.000 kilos, y probablemente esa soja le falte nitrógeno al principio y crezca un poquitito más. Entonces hay que tener cuidado con esta CN, tiene que estar calculada para liberar los nutrientes durante el periodo del barbechito y que lleguemos al cultivo de verano siguiente con nutrientes en el suelo. Y para eso esta tabla, ¿sí? La dieta ideal que tenemos es si este barbechito tiende a 0, nos vamos a ir a leguminosas que liberan enseguida. Si este barbechito tiende a 2, 3 meses, nos vamos a ir a rastrojos de centeno con una alta CN para que estén mucho tiempo acá descomponiéndose, inmovilizando, protegiendo el suelo, y a los 2 o 3 meses recién empiecen a alargar los nutrientes para este cultivo, entonces evitamos pérdidas, ¿sí? Después lo otro que tenemos el punto 4 es establecer cuándo vamos a matar, que dijimos recién, y con qué vamos a matar, ¿sí? Porque si vamos a rolar, esta fecha de secado que pusimos acá, bueno, tiene que coincidir con una cierta fenología o estadio fenológico del cultivo de servicio. Si vamos a hacer herbicidas, tiene que ser otro, etc. ¿tá? Pero seguimos yendo de atrás para adelante. Entonces el punto 4 es, si vamos a rolar, acá tenemos que ver, además de la fecha que vamos a matarlo, además de la CN que tiene que tener, el estadio fenológico que va a tener ese cultivo de servicio. El punto 5 es recién después que tenemos todo el barbechito y definimos todo eso, se nos va a abrir esta ventana de acá, ¿sí? Y con esta ventana de acá, entonces empezamos a pensar qué ranking de servicios buscamos para ese lote, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos? Queremos controlar malezas, reducir la erosión, formar materia orgánica, controlar la pérdida de nutrientes, ¿sí? Evitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Con eso y con la duración del cultivo que tenemos, vamos a empezar a pensar en especies, recién ahí. ¿Cuáles son las mejores especies que tienen estos rasgos para los servicios que estamos buscando? ¿Sí? Entonces, recién después de eso, que yo sé, entonces, cuándo lo voy a matar, cómo lo voy a matar, qué CN tiene que tener, qué objetivos busco, voy a pensar, bueno, cómo es mi ventana de larga. ¿tá? Entonces ahí, según los objetivos que tengo, la semilla, la especie que voy pensando, voy a tratar de sembrar siempre lo antes posible. Y eso es siembras pre-cosecha. Pero para eso hay que ver si esa semilla la sé sembrar pre-cosecha, se la banca, ¿sí? Cómo la voy a sembrar con altina, con avión. Pero cuanto antes siembro, siempre es mejor, porque capturo esta agua de otoño, uso esta agua de otoño, y no tanto la de primavera, y además capturo la oferta de nutrientes que va a tener este cultivo cuando se descompone, sobre todo si es una soja que va a liberar un montón de nutrientes, y este cultivo, si ya está creciendo cuando la soja lo libera, va a capturarlos y evitar pérdidas, ¿sí? Y los va a capturar y los va a volver a alargar para el cultivo siguiente, los va a retener en los tejidos. Entonces ahí defino entonces la fecha de siembra y me queda establecida ahora sí la ventana entera de ese cultivo de servicio, ¿sí? Pero de nuevo empecé de atrás para adelante. Primero defino el barbechito, después defino la CN, ¿sí? Primero en realidad defino la fecha de siembra, después la duración del barbechito para capturar agua, la CN necesaria, cómo lo voy a matar, después qué servicios busco, y después
la ventana, ¿sí? Con la fecha de cierre. Después que tengo definido eso, entonces ahí sí voy de lleno a elegir las especies que aguantan esta ventana, que van a crecer bien en esta ventana, que las puedo sembrar bien, y que tienen la relación carbono-nitrógeno que yo preciso acá al momento de matarlas, ¿sí? Y ahí voy a empezar a jugar con especies o con mezcla de especies, ¿sí? Porque si yo quiero una CN de 25, de 30, tal vez puedo tener una mezcla de especies, voy a jugar con la especie, con la fenología, ¿sí? Con el ciclo de esa especie. Acá hay un montón de variables agronómicas que ustedes tienen que empezar a jugar, elegir la especie, conocerla, ¿sí? Qué proporción de raíces produce, qué cantidad de nitrógeno fija, según el objetivo que yo quise, y voy diseñando eso. Obviamente la primera vez va a ser un poco más complicado, después que uno le agarra la mano a esto, ya tiene una batería de cultivos, una serie de cultivos o de mezclas que entran en la ventana esta que uno quiere, ¿sí? Y entonces, por último, una vez que uno definió eso, por último, también está la posibilidad de monitorear el contenido de agua en el suelo según el año que estemos viviendo, ¿sí? Para evitar de alguna manera que se consuma más de agua. Lo primero que hay que hacer, o lo que hay que tener claro, es que el cultivo de servicios se puede matar temprano, ¿sí? Va a haber tenido un aporte de raíces importante, de rizodeposición importante mientras creció, y el aporte de esa comida al suelo, probablemente algo de fijación biológica, si es una leguminosa también, ya lo hizo, ¿sí? Por más de que no veamos una excesiva y más arriba, es preferible matarlo y que no consuma agua acá y después nos demos un palo con el cultivo siguiente. ¿Tá? Entonces, eso se puede ir monitoreando, si es un año que va a ser seco, si es un año que vamos monitoreando el suelo y lo vemos seco, acá, como un criterio posible, digo yo, hay productores que lo están usando, si los 80 centímetros o el primer metro de suelo ya se secó, bueno, ahí cortamos el cultivo de servicio, pero cada uno va a hacer lo que sea mejor para su suelo y según lo que conozca. ¿Tá? Pero esto es, una vez que yo definí y planifique todo, puedo cambiar según el año que venga, un poquitito adelantar la quema, digamos, para no jugarme a consumir agua acá, que esto es el peor palo que me puedo dar, y después seguramente, como la vaca, ¿no? Que se quema con leche, no va a querer ver los cultivos de servicio más una vez que afecten el ritmo. Bueno, y eso es todo. Vamos a, bueno, esta red, muchos de los datos que les conté vienen de esta red que les decía de APRESID. Toda esta gente colaboró, principalmente Andrés Madías, de APRESID. Acá está la página por si quieren ver más datos, y bueno, este es un trabajo en conjunto de mucha gente, de muchas instituciones. Muchas gracias.